amigos? Qué gusto estar una semana más con todos ustedes para compartir. Y los saludos van a todos los horarios y a todas las latitudes. Y yo también, bueno, hoy saludo a María Fernanda y a Emilia. ¿Cómo estás, Emilia? Bien, Cookie, feliz de estar aquí. Yo les saludo a todos los brujitos y brujitas que nos siguen cada sábado en nuestro programa aquí en Casa Azul, Casa Las Tres Brujas. Pero, Cookie, antes de empezar, siempre tenemos que dar las gracias a nuestro equipo, quienes están junto a nosotros en este caminar. Claro que sí, ya saben, yo siempre saludo y agradezco, mando un gran abrazo a esa gran productora que se llama Calopsia y que es quien nos da el soporte técnico. Y bueno, yo le quiero mandar un gran abrazo y saludo a la OGIA, a la Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes, que como sabemos es nuestra hermandad y parte de nuestro caminar en el conocimiento y en apoyarnos mutuamente. Pero Cookie, ¿qué te parece si arrancamos con nuestro tema principal del día de hoy? Bueno, es un lindo tema, un tema brujil, como digo yo, la varita mágica. ¿Cuál es su historia tal vez o desde dónde viene la varita mágica y cómo hay que usarla? Eso es lo importante, saber cómo utilizarla y en nuestro sendero cómo es la configuración y cómo se la puede realizar. Sí, bueno, adivinen quién va a hacer el ritual. La brujita chiquita. Así que bueno, sin más, empecemos. Ok, arrancamos con nuestro tema que son las varitas mágicas. Es uno de las herramientas que poco se habla, poco se estudia en realidad y no se profundiza en su estudio, en su origen o probablemente las historias en donde se menciona esta herramienta mágica. Pero mira, es verdad, ¿no? No es que se tenga mucho conocimiento, no es que se ha buscado mucho, pero realmente es muy famosa, ¿no? Porque si nos podemos ver, pues una varita mágica, ustedes ven también en los ilusionistas, que es típica, es una varita de color negro y en la punta pues es blanco, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos a los magos, a los ilusionistas con un sombrero de copa en donde pues salen o conejos o flores, ¿no? Y también pues eso se asocia a la parte mágica, pero eso es lo que nosotros queremos ahora profundizar un poco con ustedes, conversar acerca de eso. ¿De dónde viene la varita mágica? O sea, ¿desde dónde tiene su comienzo, digamos, o su historia? Se habla mucho, pues, que yo de lo que sé, de lo que hemos conversado, hemos investigado, tiene su origen en Egipto, pero hay quienes dicen que tal vez mucho más atrás. Así es, dicen que se remonta hasta Mesopotamia. De hecho, hay tallados en las piedras donde se encuentra una diosa que tiene una varita mágica en la cual otorga los poderes a los seres humanos. Y se ve en el grabado como el ser humano se está cogiendo la cabeza porque le está otorgando ese don, ¿no? Y desde ahí parte de la historia también podemos ver en las crónicas de la Ilíada y la Odisea también, que hay la presencia de la varita mágica. También podemos ver en algunos templos de Creta. También hay grabados donde están las figuras de la varita mágica. Obviamente el caduceo es una varita mágica. Claro que sí. Que si nos ponemos a ver, lo tiene el dios de la comunicación, el dios de Hermes, ¿no es cierto? Entonces, cada cultura fue adaptando la forma de ver, pero siempre la forma de la varita es la misma, ¿no? Así es. Es más, mira, en la parte egipcia, también lo que tú hablabas de la diosa, me acordé, que hay un grabado, podríamos decirlo así, ¿no? En donde está el dios Set y tiene una varita mágica en su mano izquierda, ¿no? Entonces, recuerden que el lado izquierdo es el lado que recibe. Entonces, obviamente, se dice que está recibiendo los poderes de la divinidad para poder compartir con el mundo, ¿sí? Entonces, además de eso, pues la varita, como dices tú, María Fernanda, ha estado en todas las culturas, ¿no? En la parte romana, por ejemplo, hay también dibujos, en las crónicas, sobre todo en las crónicas de la historia, en donde el mago o la persona que tiene un poco más de sabiduría, que tiene el báculo. El báculo. ¿Ya? Que viene obviamente del latín baculus, que quiere decir sabiduría, quiere decir recibir la sabiduría. Entonces, vemos mucho a los filósofos
también griegos, romanos, que tenían un báculo. Por ejemplo, está Diógenes, Exacto. que él era un filósofo, que era el buscador de la verdad, y él tenía un báculo en donde llevaba con una lámpara, porque estaba La buscando iluminación. y la iluminación, y estaba buscando la verdad. Y bueno, y mira, en la Biblia, Moisés con su báculo que guió al pueblo de Israel para buscar la tierra prometida. Exacto. Entonces, miren cómo todas las culturas, como dices tú, las filosofías, los caminos iniciáticos, pues tienen un báculo, una varita mágica, ¿sí? Para poder trabajar, manejar la energía. Ahora, en lo que nos corresponde a nosotros, como wiccanas, en nuestro sendero, hablando concretamente de nuestro sendero. Se habla pues que la cultura celta, los druidas, pues tenían su varita mágica, ¿sí? Que tenía todo un proceso de elaboración, se tenía que cortar de los árboles sagrados en un momento determinado de una luna, con ciertos instrumentos también sagrados, y esa varita era trabajada, era limpiada, era armonizada para poder tener esa capacidad y esa vibración de ese árbol sagrado y que sea un ayudante, ¿no? Que sea, pues como tú dices, una herramienta de quien maneja la magia. Claro, porque recuerda que la varita es la que nos ayuda como magos y magas, porque acuérdate que, hagamos un paréntesis, de lo que en la historia tenemos la varita tradicional, que es la de madera de los árboles sagrados, pero también de acuerdo a la categoría, digamos, de conocimiento, iban cambiando su material. Entonces, algunas tenían incrustaciones de oro, que eso ya te correspondía al grado sacerdotal más alto, claro que dentro de la cultura. Entonces, eso ya nos está dando una pauta de que dentro también de la configuración de la varita no es la clásica que estamos, o sea, la que uno está acostumbrado a ver en los cuentos de hadas, que un pequeño trozo de madera, sino que era, como tú dices, tratado, ritualizado. Exacto. En ciertas lunas se podía cortar solamente, y ciertos árboles, como tú dices, sagrados, dentro de nuestro sendero, porque obviamente si es que lo vemos de acuerdo a la cosmovisión de cada sendero, exacto, cada uno tiene su árbol sagrado también. Se cortaba el fresno, por ejemplo. El fresno, que es un árbol sagrado para los celtas. El roble también. El roble, el sauce, que es el árbol de la diosa. Entonces, miren, todas estas connotaciones que tiene la varita, ¿no? Ahora, también en la cosmovisión andina hay uno que se llama el mango de poder, el cetro de poder. El báculo de poder. Que también, sí, o sea, no me haga mucho caso, se me está yendo un poco la palabra, pero dentro de esta cosmovisión andina también se tiene, y quien tiene esto se le otorga el poder posiblemente del pueblo, el poder de la magia, que son los chamanes, ¿no? El poder de conectarse con los apus, el poder de conectarse, que son los elementos. Entonces, aquí nos damos cuenta que en todas el caminar del hombre, la varita ha estado presente para darle eso, darle la extensión del poder. Exacto, porque al ser una herramienta mágica tenemos que tener en cuenta que es, como tú dices, una extensión de nosotros mismos. Y la varita, si tú ves, como que se alarga nuestro brazo, ¿no? Es como que la energía se canaliza mejor. Entonces es una forma de también aprender a centrarnos dentro de quienes manejamos la magia y aprender a ser responsables también con nuestra magia. Exacto. Antiguamente, acuérdate que la varita se utilizaba para trazar el círculo en la tierra, para protegernos de los espíritus, o sea, de los espíritus que no interfieran, porque dentro de la magia no es que hay espíritus buenos ni malos, sino simplemente energía. Hay una vibración. Hay una vibración que puede estar en ese momento y puede chocar con lo que estamos haciendo. Entonces, era para proteger el espacio sagrado. Y de hecho, si no me equivoco, me corriges, Cookie, dentro también de lo que es la parte de los druidas y los celtas, la varita era un componente que solamente se sacaba en fechas especiales. No es que era visible, no es que lo tenemos como ahora, que bueno, podemos tener ahora en nuestro altar y le podemos poner. Era una herramienta que se ocultaba mucho. Y de hecho, cuando moría el mago, la maga, el brujo, la bruja,
se le enterraba o se le quemaba. O se le quemaba. Se le quemaba con sus herramientas porque obviamente contienen la memoria. Por eso, si ustedes pueden ver en las crónicas, y bueno, gracias a Hollywood que también nos ayuda un poco por ahí, Sí. cuando se roban los elementos del mago, tienen el poder del mago. Porque ahí está su memoria, ahí radica su magia. Mientras nosotros nos fundimos con nuestras herramientas, que acuérdate que hicimos varios capítulos antes, ¿no? De casi todas las herramientas mágicas, y una de esas también topamos la varita. Y vimos cómo y comprobamos que la varita tiene tu memoria. Por supuesto, es que miren, además, cada vez que nosotros utilizamos nuestras herramientas, se hacen como un receptor de energía. Entonces nosotros decimos se hacen más mágicas. Y es por eso, porque recuerden que la única manera es la práctica, ¿sí? Se dice mucho que la maestría solo se logra con la práctica. Podemos tener, no sé, títulos, iniciaciones y 1000 cosas que si no hemos practicado, pues todo se queda en el papel. Eso es cierto, ¿no? Y eso es lo que sucede con todas nuestras herramientas ahorita. Obviamente estamos hablando de la varita mágica. Mientras más lo utilizamos, mientras más fuerza y conexión tenemos con ella, como obviamente como una herramienta, pero sobre todo que proviene de un ser vivo. ¿Ok? Ahora, dentro de esto, mira, ¿te acuerdas que decíamos que pues se cortaba de ciertos árboles? Pero también hay en la parte ya wicana, un poco ya más acá, se pide más vale que se busque lo que ha caído del árbol, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque ya cumplió tal vez la misión con el árbol, pero eso no quiere decir que no tiene la energía, la vibración porque y la fuerza de todas ese modas árbol. Tiene la memoria del árbol. Por supuesto. Entonces, también hay como ciertas, ¿qué diríamos? Protocolos, reglas. Puede ser. Que la varita tiene que tener una medida. Una medida exacta. La medida es la medida de la bruja, ¿ok? ¿Cuál es la medida de la bruja? Va desde el codo hasta el dedo medio, ¿sí? Todas nuestras herramientas, o la mayoría, si es que se puede, y esto viene de muy atrás, ¿no? Estos son enseñanzas muy místicas. Todas nuestras herramientas, o como digo, o las que se pueden hacer, tienen que tener nuestras medidas. La medida de la bruja o la medida del brujo, ¿sí? O mago o maga, como querramos llamarla, que todo eso va de acuerdo a las categorías, Exacto. al estudio, al camino. Entonces, tiene que tener nuestras medidas. Así como, por ejemplo, no sé, los cordones que usamos para protección del altar, también tiene que tener nuestras medidas. Una medida específica. Que son las nuestras, ¿no? Por eso ratificamos que la tradición dice que si tú no heredas, pues tienes que enterrarte o quemarte con tus herramientas. Sí, ahí está la varita, el libro de sombras, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo a la varita, ¿cómo vamos nosotros? A veces la varita puede ser pues solamente la madera. Exacto. Mire, tan linda, ¿no? Y está tal cual como cayó del árbol. Entonces, aquí simplemente pues igual está ritualizada y nada más pues limpia y como que un poquito tratada, ¿en qué sentido? Para sacar todo lo maravilloso de la madera. La belleza oculta. La belleza oculta de la madera, ¿sí? Pero acuérdate que aquí tenemos que hacer una diferenciación. Tenemos la varita que es propia con la medida de la bruja y tenemos las varitas que nos dan. Porque no necesariamente son con la medida de la bruja. Verás, ahí, por eso es que tenemos, aquí nosotros en Casa Azul, pues, cuando vamos tenemos un montón de sí, cuando vamos, por ejemplo, al campo, al bosque, entramos, siempre se entra pidiendo permiso a los guardianes de los lugares y pedimos que nos ayuden a encontrar varitas y en realidad, miren, empiezan a aparecer un montón de maderitas, de formas. Y entonces nosotros nos traemos, nunca les cortamos si no es el tamaño que encontramos. ¿Por qué? Porque si es que viene alguien a pedir una varita, va a medirse. Exacto. ¿Recuerdan ustedes la película de Harry Potter, ¿no? En donde él va a todo ese bazar mágico que está y se dice que la varita le encuentra a él. Exacto, la varita encuentra al mago. Pero en realidad es cuando esa varita que está en ese lugar mágico, en una tienda mágica,
calza con la medida del brujo, ¿no? Entonces, ha pasado que cuando han venido brujitas que quieren su varita aquí en este espacio, le gusta una y justo calza su medida. Exacto. Y ya está, lo que tiene que hacerlo es pues ya poner su propia energía. Nosotros les enseñamos a hacer la ritualística primaria que es para la varita. Entonces, claro que la varita la encuentra, pero con sus propias medidas. Es ahí donde te encuentra, ¿no? Y como les digo, y ahí hice alusión a la película porque es así, o sea, ahí parece que solamente vio y tomó, pero en realidad se tiene que medir y esa es su varita, porque está exactamente con su medida. Aparte de eso, pues como les decía, hay muchas formas de trabajar la varita. Ya va de acuerdo al gusto del brujo o de la bruja, que es el que va a utilizar, pues. Exacto. Es el que va a hacer el clic con esta vibración. Y bueno, ahora en la red vemos como que un montón de formas, ¿no? Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que la varita no puede ser hecha de un material inerte. Yo sé que hay maravillas. Yo sé, uno ve en la red y a veces se enamora de cosas preciosas, pero no son reales. Por ejemplo, el plástico o derivados del petróleo, por ejemplo, no son para nuestras herramientas mágicas. Nosotros tenemos que trabajar con la energía viva. Que trabajamos con la magia, trabajamos con la energía viva, porque ahí está sus recuerdos, está y de dónde proviene. La información. La información y una pequeña parte también de la energía esencial de ese ser que nos está ayudando. Por supuesto, porque recuerden que pues la varita del árbol que proviene, el árbol tiene un ser, tiene un guardián. Bueno, ¿sí? Eso podríamos tratarlo en otro programa porque hay también árboles que son mensajeros. Por supuesto, por supuesto. Y hay muchas historias sobre los árboles. Recuerden que, por ejemplo, la cultura celta, pues los árboles eran sagrados en muchos aspectos. Y los árboles también eran transmisores de mensajes entre una persona y otra, y a veces en espacios muy grandes. Y si es que eso es así, y si es que fue los árboles fueron tan respetados, entonces imagínate la varita, ¿no? Que tiene toda esa connotación. Entonces, lo que yo quería también comentarles es eso, que la forma como nosotros adornamos, podríamos decir, a la varita, es de acuerdo a cómo yo me siento bien, ¿sí? No hay una regla, pero específica no. O un checklist que nos digan, la varita tiene que ser paso 1, paso 2, paso 3. Lo que sí, ¿no? Por supuesto, tiene que ser recogida con el permiso del espacio en donde está, tiene que ser tratada, limpia, arreglada, tiene que ser consagrada. Hay brujitos o brujitas que les gusta ponerles, por ejemplo, las puntas de cuarzo. Las puntas de cuarzo. Y eso está bien también, porque esto, imagínense, tiene toda una fuerza y una energía, ¿no? Hay brujitas que les gusta adornarles con, no sé, con hierbas, le ponen saquitos de hierbas colgadas. Bueno, aquí, por ejemplo, miren, este tiene un yute, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Una cuerda, pero es natural. Que también todo esto es ritualizado, todo, absolutamente todo, ¿sí? Acá tiene otro tipo de cuerda. Y miren qué bonita, ¿no? Las formas, es el capricho de la naturaleza, es como se va a direccionar la energía que nosotros vamos a manejarla. Así que tanta energía, tanta fuerza en algo, diríamos, tan pequeño, ¿no? Y que parecería simple. Parecería, sí. Entonces, por eso no hay como que, en realidad, como tú dices, o sea, no hay una varita como más fuerte que la otra, no. Sino es el mago el que le da esa categoría. Y por supuesto, como tú decías hace un momento, es la extensión de la energía del mago para poder, mira, aparte de que la varita nos ayuda a hacer, poner límites, digamos, para nuestros rituales, también es para invocaciones, ¿no? Scott Cunningham decía que si la varita es levantada, entonces estamos invocando al dios y a la diosa, a toda esa energía maravillosa que es la creadora, que es la sustentadora y que está dentro de nosotros y alrededor de nosotros, ¿no? Es que de todas formas es una conexión. Si tú lo puedes ver en la carta del tarot, es el mago. Claro que sí. En el mago usa un báculo,
que, bueno, depende también las corrientes, unos dicen, bueno, que pertenece a la línea egipcia, pero sigue siendo una varita. ¿Por qué? Exacto. Porque te estás conectando con la divinidad, estás siendo tú parte de la canalización de esa energía que viene tanto de la tierra como del cielo, porque la varita se conecta con las dos. Y la varita puede llegar a tener la capacidad de ayudarte en la parte de clarividencia también. De hecho, muchos pueblos celtas y druidas lo utilizaban para eso, para acceder a los mundos de clarividencia. Claro. Entonces, como ustedes pueden ver, la varita no es que solamente se quedó en el cuento del mago Merlín que tenía su varita y claro. tenía el báculo. Exacto. O, bueno, ya después, como les digo, gracias a Hollywood, Harry Potter y mucho, o sea, ya que nos dan otra visión, pero sigue siendo como una herramienta como secundaria, pero en realidad tiene muchísimo poder. Y lo lindo es aprender a uno a conectarse con su varita. Es por eso que las varitas que nosotros tenemos aquí siempre les decimos, mira, obsérvales, mírales, conéctate y esa es para ti. Exactamente. Porque nosotros lo único que somos como los canalizadoras. Entonces cuando vamos recogiendo y las tratamos aquí, las limpiamos, las ritualizamos y cuando vienen a ver sus varitas, entonces encuentran la precisa. Exactamente, y de acuerdo al gusto de cada uno también, es que miren, esa energía, esa vibración atrae, y lo que a una le parece también podría ser maravillosa, a otra no le parece tanto, sino la de al lado, la que está más allá, y eso es lo bonito, ¿no? Ir viendo, a nosotros nos gusta mucho ver eso, ¿no? Cómo la persona se conecta con su varita, y a veces es tan inconsciente esto, porque llega a esa información ancestral, ¿no? Es tan inconsciente que a veces dicen, no, es que a mí me gusta esta varita porque tiene esta piedra o porque tiene este labrado, ¿sí? Y bueno, a veces eso es como que pasajero, es la energía lo que le está hablando a la brujita o al brujito que quiere tener ya su herramienta, ¿no? Y es una de las herramientas que nos acompaña también en el altar, ¿sí? Porque, como decíamos, pues, nos ayuda a delimitar el espacio, a cerrar el círculo sagrado, pero también nos ayuda a invocar, ¿sí? A invocar energías, a invocar esas vibraciones que queremos que nos acompañe o en los rituales o en las celebraciones, ¿no? En los sbats o en los sabbats también. Y además es una herramienta que puede canalizar también la energía lunar, ¿sí? Mira qué y eso interesante. es muy lindo porque trabajar con la energía de la luna es muy fuerte. Súper fuerte. Sí, es muy fuerte, porque además recuerden que la luna pues es misteriosa, la luna solo sale en la noche y justamente aunque tenemos lunas que están en el día también, ¿no? Sí. Dependiendo de la fase que corresponde, pero realmente la luna está en la noche y entonces la varita nos ayuda a canalizar esa energía, a bajar la energía de la luna, lo que se llama bajar la luna. Bajar la luna. Y eso es algo que si tú te pones a ver también en los templos de Hécate se hacía. Es verdad. Bajar la luna. Se hacía un ritual en una luna específica, en un momento determinado, y era bajar la energía. Por eso es que les tenían como mucho miedo a las sacerdotisas de Hécate, porque literalmente hacían que la energía lunar baje y el ambiente cambiaba totalmente. Claro, y por eso Hécate también es conocida como una diosa lunar, una diosa de la noche, con muchas características y muchas connotaciones que algún momento lo podremos hablar y abordar también. Hablar de Hécate... Bueno, eso sería interminable, pero ya les decimos, también es una diosa lunar. Y hay muchas diosas que son lunares, ¿no? Dependiendo de las fases también. Por ejemplo, Artemisa, por ejemplo, Kirke, que es una diosa celta maravillosa, y que ella también tiene una varita que es la canalizadora. Entonces, des en cuenta todo el potencial que tiene esta herramienta que, como les digo, a veces puede pasar como desapercibido y además es solo como que hay brujitos que dicen, bueno, es que, tengo que tener una varita. Ajá. Y ya está la varita. Pero miren todo lo que está detrás de la varita y todo lo que nos puede ayudar la varita. Y además nos puede ayudar también para proteger nuestra casa. Por supuesto. Una bruja y un brujo siempre tiene que proteger su hogar. Porque estamos moviendo energía. No es que sea algo malo, ojo, nunca mover energía es algo malo. Pero, como siempre decimos, somos un faro dentro de la oscuridad. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces las energías que están del otro lado también, dependiendo su polaridad y en el momento en el que están, llegan a visitarte.
Entonces la varita es aquella que te contiene, que no permite que la energía pase. De hecho, la pisada de la bruja se decía que se hacía con 3 varitas. Así es. Y todo el mundo dice, no, con 3 ramitas, pero en realidad se hace con 3 varitas consagradas. Así es. Es algo que casi ninguna bruja sabe. Y la pisada de la bruja es un símbolo muy fuerte, ¿sí? Que se usa mucho en la magia del cerco. En la magia del cerco. Exacto, que es muy lindo, ¿no? Es lindo. Todos los senderos son hermosos, definitivamente. Todos los senderos son valederos. Y eso es lo que nosotros queremos también aquí desmitificar con esto de las varitas. Miren, todos los senderos utilizan una varita. Entonces ya tenemos un punto en común. Exacto. Todos. No hay sendero que sea más que otro. Al menos así lo vemos nosotros. Nosotros respetamos. Tenemos el nuestro, por supuesto. Y tenemos la rama wicana que seguimos, con la que nos sentimos orgullosas y siempre estamos estudiando. No es que nos hemos quedado ahí, porque eso es otra cosa. El tener estos conocimientos, el compartir con ustedes, nos hace a nosotros también recordar el conocimiento, ¿sí? Ah, mira, porque cuando vienen más conocimientos, a veces como que va quedando abajo los primeros, ¿no? Va relegando. Exacto. Y eso pasa en todo. Digamos que tenemos arquitecta. Y de pronto la arquitecta ya salió y hace un posgrado, un masterado, un diplomado, donde vienen otras informaciones. Y entonces ella se queda solo con eso, pero también tiene que acordarse de los inicios. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros les proponemos un tema, pues también volvemos a revisar, porque es importante. Y también nos ayuda a eso, ¿no? A sacar nuevamente y decir, mira, esto me estoy olvidando, estoy relegando, y es importante. Y complementar con los otros senderos que hemos recorrido y estamos recorriendo. Sí. Entonces, como yo les digo, nosotros respetamos mucho y todos los senderos enseñan. Todos, absolutamente todos. Todos entonces, tienen sabiduría. Como pueden ver, ya tenemos un punto en común con todos. La varita mágica. La varita mágica. Y bueno, si habláramos con otros senderos, como por ejemplo, templario, ver también qué características ellos también utilizan varita. Y ver cómo también ellos ven la parte de la energía como canalizadora. Claro. Porque hay diferentes tipos de canalizadores que también podríamos hablar. Dentro de la magia hay diferentes formas de canalizar la energía. Y obviamente, como dijo la Cookie, siempre nos remitimos a nuestro sendero, que es la Wicca celta, y nosotros utilizamos la varita. Y bueno, como dice María Fernanda, otro sendero sí, puede ser el templarismo, puede ser, como decíamos hace un momento, la cosmovisión andina, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? Que es, todavía no se me viene el nombre, pero tenemos que hablarlo, porque la verdad es que es muy interesante también, porque te están entregando un poder. Exacto. También, mira, una forma de varita, hay en un sendero que yo no me lo hubiera imaginado, pero que se llama, ¿cómo es cuando está el mago, tiene como es un cetro? No es un cetro en realidad, es como Creo que tú te refieres, Cookie, al báculo. Porque el báculo, para lo que es la parte de los magos, es la conexión entre cielo y tierra. Sí, exacto. Y también, por ejemplo, en la cosmovisión andina se llama el bastón de poder. Exacto, es lo que se realiza personalizadamente, ¿no? Para el que las comunidades, cuando se reúnen para sus elecciones, las comunidades indígenas, le entregan, ¿no? Entonces tiene ciertos símbolos, tiene, por ejemplo, la chacana, está hecho de, mira, un árbol que uno no creería, la madera del árbol de capulí. Es que miren, eso justamente queríamos también compartir con ustedes. Si bien es cierto, pues se habla de maderas sagradas, de árboles sagrados, que cada pueblo lo ve así. En el caso, pues, de los celtas hablábamos del fresno. Del fresno, el roble. Exacto. Aquí estamos hablando en la cosmovisión andina del capulí, ¿sí? Pero realmente, miren, todos los árboles tienen una vibración. Es decir, que podemos hacer de la madera que encontramos, que llega a nosotros, ¿sí? Eso es importante, porque tenemos que también adaptarnos al lugar en donde estamos. Por supuesto. Yo sé que dentro de la literatura clásica encontramos que, por ejemplo, tienes que hacer tu varita de roble o de sauce o de abedul. Como ya les hemos dicho, dentro de la cosmovisión celta tenemos 12 árboles sagrados de los cuales se trabajan, que también hay un horóscopo. Así es. Que eso lo podemos hablar detalladamente después. Pero a la final,
eso es en Europa. No claro. todos los árboles están en todo el mundo por las condiciones Claro, son más climáticas. endémicos también. Exacto. Entonces tenemos que regresar a ver en dónde estamos y hacer una especie de sincretismo, por decirlo así. No quiere decir que vamos este sirve y este no sirve, solo encontrar las características que se parecen, porque, nuevamente, haciendo un gran paréntesis, la red energética que tienen los árboles es enorme. Es algo que los humanos no lo apreciamos en realidad. Su red de comunicación es impresionante. Y las características energéticas pueden pasarse de un árbol a otro árbol. Claro, de hecho, alguien diría, pero el árbol de capulí, o sea, ¿cómo la rama del capulí? A veces ni siquiera le damos esa importancia a nuestro árbol de capulí. Y tiene una fuerza energética enorme de protección porque es una madera dura. También, por ejemplo, otra madera que tenemos mucho aquí en lo que es América Latina, que si bien es cierto, fue traída, pero que tomó muchísima fuerza porque se hizo muy amiga, digamos, es el eucalipto. Así ¿sí? Que además de ser muy medicinal, también nos ayuda en la parte mágica porque tiene muchas características. Así que miren, ya podemos también hacer una varita de eucalipto. El manzano es otro árbol que tiene una fuerza, una magia importante, porque recuerden que también el manzano es la característica de la isla de Avalon. Así es. ¿Sí? Avalon quiere decir la isla de los manzanos. Entonces, bueno, la opción enorme para poder hacer nuestra varita. Que nosotros nos bloqueemos y digamos, no, es que tiene que ser esta, pues no, abramos el corazón, abramos el pensamiento y veamos la magia en todo lo que nos rodea. La divinidad está en todo. Así que todo es mágico y todo nos puede ayudar. Y bueno, como siempre dices, Cookie, hay que conocer. El conocimiento es lo que nos lleva para poder hacer este tipo de analogías, digamos, y este tipo de sincretismos entre los lugares donde nos encontremos para poder ver las opciones que podemos trabajar mágicamente. Y como yo les digo, la literatura es magnífica, pero también estamos en otras partes del mundo donde la magia no es que conoce fronteras. Y no tiene tiempo ni espacio. No tiene tiempo ni espacio, pero nosotros sí. Entonces tenemos que ir buscando lo que energéticamente se compagine con lo que está dentro de la literatura. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a hacer nuestro pequeño ritual que es nuestro consejo de la semana? Y por supuesto ya dijimos, nuestra brujita chiquita nos va a ayudar. ¿Saben qué vamos a hacer? A consagrar nuestra varita. Una de las formas que se puede hacer, muy sencilla, para que cada uno de ustedes pueda hacerlo. Pero bueno, sí, antes de pasar a nuestro consejo de la semana, ¿qué te parece, Cookie, si les invitamos a todos nuestros brujitos y brujitas, para quienes quieran adquirir su varita mágica, pueden visitar nuestra tienda mágica y admirarlas y ver si alguna de ellas es la que se va a ir a su nuevo hogar? Así es, a su altar y a ser su compañera mágica. Bueno, sin más preámbulos, pasemos a nuestro tip de la semana. Y bueno, llegamos a nuestro tip de la semana. El día de hoy la brujita Emilia nos va a ayudar a consagrar nuestra varita, que ya la hemos confeccionado, ya la hemos ritualizado también. Y ella nos va a ayudar a que los 4 elementos, la fuerza de los 4 elementos, ingresen a la varita para que puedan darle un comando. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a necesitar, Emilia? Cuéntanos. Vamos a necesitar los 4 elementos y la varita que hacemos aquí en Casa Azul. Y cuéntanos cuáles son los 4 elementos, Emilia. Tierra. En este caso, ¿con qué le representamos? Cuarzo. Aire. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Gracias. Fuego. Y agua. Perfecto. Entonces, ¿cómo les vamos a consagrar, Emilia? Le pasamos la tierra primero con la varita. Exacto, y decimos, yo te consagro. Yo te consagro con la tierra. Luego con el aire. Yo te consagro con el aire.
luego con el fuego. Yo te consagro con el fuego, luego con el agua. Yo te consagro con el agua. Perfecto. Y le dejas en el centro de los elementos. Perfecto. Miren, pues los 4 elementos han sido llamados. Los 4 elementos están ya dentro de la varita. Un ritual simple, un ritual con amor, un ritual que nace del corazón y la conexión nace del corazón con los 4 elementos. Y luego de eso, Cookie, ¿qué le recomendarías? ¿Darle algún comando? Bueno, después de haber consagrado con los 4 elementos, la varita tiene que guardarse, ¿no? Quedarse dentro de los 4 elementos primero hasta que se acabe la vela. Y luego, bueno, obviamente, esta varita va a ser nuestra compañera y a la altura de chakra corazón, pues vamos a darle ese pedido, que sea nuestra extensión de energía, que sea nuestra compañera mágica en nuestros trabajos de vibración, de energía, de luz, ¿sí? Y vale la pena tener en dónde guardarle, ¿no? A la varita, porque obviamente ya empieza a tomar energía, ya empieza a despertar la magia. Entonces vale la pena, pues, guardarle. Así que, Emilia, gracias. ¿Te gustó consagrar la varita? Sí. Nuestra pequeña brujita. Y bueno, creo que llegamos ya al final de nuestra entrega. Como ya sabemos, pues el tiempo corre, el reloj está ahí pues dándonos el aviso de que el tiempo se está terminando, y yo por mi parte pues agradecerles mucho su compañía, agradecerles mucho esos mensajes y esas sugerencias que nos dan en nuestras redes, en la parte de Casa Azul, Casa de las 3 Brujas, ¿no? Eso es para nosotros muy importante. Y como siempre decimos, pues yo voy a apagar mis calderos. Yo voy a levantar las escobas. Y les esperamos en nuestro próximo programa en la Luna de las Brujas. Una muy buena semana. Bendiciones.